Ok, bueno, ya estamos en vivo acá por Instagram. Como les decía ayer, quizás muevo un poquito la mirada porque estamos también grabando para que después quede en nuestro canal de YouTube. Ya aquí estoy esperando que se una mi invitado especial, Gerardo. Le voy a, mientras lo esperamos, bueno, saludando aquí los que se van entrando. Pastor Real, Rafael, Osorno, Carla. Ahí está Gerardo. Ya te voy a mandar la invitación. Invitado. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Gerardo? Todo bien, súper bien. Por acá por Valdivia, el sur de Chile, donde por fin hay sol, después de que un par de días temporal, así que súper bien. Qué bueno. Bueno, mira, yo ando en polera de manga corta hoy también, aprovechando que salió el sol bueno, tú estás más al frío, yo estoy más al centro, pero también está un día bien rico hoy. Mira, voy a aprovechar de colocar aquí el nombre del- de la conexión de hoy, para que quede. Sí, muy bien. Ahí estamos, ok. Bueno, bienvenido a los que se van conectando ya. Hoy es el segundo live de estas conexiones pre-lanzamiento del libro. Como saben, lo he venido compartiendo por las historias. Eh, este sábado 13 es el lanzamiento oficial online, por supuesto. Después haremos uno acá en Chile presencial, cuando ya los tengamos en físico. Pero este fin de semana vamos a hacer el lanzamiento online. Y bueno, estamos entregando información valiosa. Ayer estuve con mi esposa acá hablando sobre las creencias en el deporte formativo. Mi esposo y yo somos expertos también en trabajar con creencias. Bueno, ella es mi máster y bueno, ¿quién mejor que yo poderla tener a ella en, en esta conexión para que nos entregara información? Y hoy, bueno, súper contento porque gracias a las redes yo conecté con Ujú. Gerardo, y cuando le hice la invitación a que fuese el prologuista de mi libro, bueno, de verdad, y aquí te lo agradezco, Gerardo, públicamente, eh, la receptividad y la buena onda que tuviste desde el principio, bueno, genial, para mí es un honor que una persona como tú, con tu trayectoria, tu experiencia, haya aceptado ser el prologuista de mi libro, porque mira, algo que yo conecté, cuando yo conecté contigo en Instagram, cuando yo veo tu bio, Ajá. que yo digo, quiero entregarle a las nuevas generaciones las mismas oportunidades que me entregó el deporte a mí. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, me hizo mucho sentido, porque bueno, yo veo a diario muchos deportistas y a sus padres, y yo digo, bueno, Gerardo, le voy a pasar la propuesta a ver si acepta, bueno, y gracias por aceptar y por estar aquí el día de hoy también, Gerardo. Sí, obvio. No, de verdad que, bueno, yo seguí tu trabajo hace un rato, hace un tiempo ya, y me llamó la atención un poco los conceptos, cómo conectar lo que era familia, cómo entender que a pesar de que a veces, o sea, entendiendo la importancia de la familia, hay ciertos límites, ciertos lugares donde debo estar, donde no debo estar, donde debo dejar, donde no debo interrumpir o entrometerme. Entonces, como que eso me llamó la atención. Después empecé a seguirlo, me hice parte de la comunidad, siempre estuve leyendo lo que veía, leía un poco, más que nada no interactuaba, solamente iba revisando. Y obviamente cuando me enviaste el trabajo, digamos, del libro y los puntos, los detalles y como las definiciones, me pareció interesante porque era algo que si bien no valoré cómo me tocó mi desarrollo, digamos, sí lo valoré en cuanto a cómo me podía ver yo en el día de hoy con eso, digamos. En cierta forma, cómo me podía ver yo, bueno, tengo 34 años ya no jugando básquetbol, pero teniendo un hijo deportista y cómo acompañarlo de la manera más correcta. El deporte igual te enseña, sí, hace unos días atrás lo hablaba con algunos muchachos. Cuando te tocan ejemplos malos, a pesar de todo eso, uno va aprendiendo. Y de lo bueno también. Entonces, de cierta forma, eh, me pasa mucho, no es que nosotros somos unos privilegiados, pero no tenemos que abusar de eso. Los que hemos sido deportistas hemos tenido la oportunidad de entender qué nos acomoda y qué no. Pero los papás que muchas veces no lo han sido y sus hijos son deportistas y están en el alto rendimiento o apuntándose ya, necesitan aquí de una guía. Justamente como que conecté mucho con las ideas del libro
porque creo que es una ayuda muy necesaria, totalmente. Desde la casa al podio creo que es una de las mejores formas de resumirlo, de la importancia del lugar que tiene la familia y padres y hermanos, familiares. Y por último también los límites que hay dentro de la cancha y fuera de la cancha, como para no sobrepasar mucho a los niños, para no quemarlos y también para ser respetuoso con el trabajo de quienes hacen el deporte finalmente. Claro, totalmente. Y bueno, qué bonito que tú fuiste, bueno, yo no digo fuiste, porque tú eres deportista, tú vas a ser deportista toda la vida. Al final eso Sí. siempre está va a quedar ahí. Y que por supuesto ahora tienes hijos también deportistas y bueno, eres como un referente. Si yo me pongo a mirar hacia atrás, yo también empecé a hacer deporte muy chiquito, fútbol a los 4 años. Y tuve el apoyo en la parte familiar, principalmente de mi mamá. Y, pero también llegó un punto mi mamá tenía que llevar a mi hermana a una actividad, llevarme a mí, pero ya en la adolescencia me tocaba a mí tomar mis propias decisiones e irme. Entonces, ese, ese apoyo tan importante que es la familia y el no haberlo tenido yo al 100% durante mi proceso deportivo, de cierta forma, hoy como adulto yo lo veo que me dejó ciertas heridas. Y la vida es mágica porque me va llevando a lo que hoy hago. O sea, esa experiencia que yo viví o esas falencias que yo tuve a nivel familiar, que no fueron ni siquiera graves ni nada, sino que bueno, hoy lo veo desde otra ventana y yo digo, mira, si yo hubiese tenido un acompañamiento diferente desde casa, quizás el resultado hubiese sido diferente. Sin embargo, a lo mejor si hubiese tenido ese acompañamiento, hoy no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Mi propósito hoy no fuese el que es hoy. Entonces, me encanta acompañar a las familias para que desde casa puedan acompañar a sus hijos al podio. Ahora te pregunto, Gerardo, desde tu experiencia, bueno, tantos años jugando y viajando y estando dentro del deporte, ¿qué papel hizo tu familia en tu proceso? Fue, a ver, bastante desordenado, digamos. Por temas familiares, yo cuando ya comencé un poco a competir, a los 10 11 años, nos cambiamos de ciudad, yo vivía en Puerto Montt, porque son de Chile, y después me vine hacia Valdivia. Y, y fue diferente. O sea, vivíamos con mi mamá, mi hermano mayor, y me acompañó mi hermano mucho al deporte. Mi mamá, cuando era más chico, hasta los 12 13 a los viajes largos iba, a veces ibas a la cancha o a los partidos, pero ya después más grande un poco dejó de ir. No le gustaba mucho, nunca le gustó tanto. Tenía un poco por los golpes y distintas cosas. Mi hermano mayor, hasta que siempre que pudo, hasta el último día que jugué, siempre estuvo ahí al pendiente y si no estaba pendiente estaba en el lugar o viajando, yendo a acompañarme. Y mi papá se incorporó un poco más grande cuando yo ya tenía 16 17 años porque vivía en otra ciudad, vivía lejos, en Coyhaique, entonces no me podía ver mucho. Y esa como descoordinación, digamos, familiar en la cual cada uno se hizo parte en distintos momentos, quizás justamente me conecté mucho con lo que tú estás diciendo. O sea, me puede haber dejado algunas heridas que no tengo ni idea, pero también me permitió no sufrir como nadie me traspasó frustraciones previas a mí jugando. Claro, No, ¿por qué? Porque primero, bueno, el único que había hecho deporte es mi hermano mayor. Yo hice básquetbol porque lo perseguía a él, lo acompañé, me permitió acompañarlo desde muy pequeño a ser parte de todo lo que él hacía. Mi hermano llegó hasta jugar a nivel universitario acá en Chile, pero era alto, jugaba, pero no era un jugador que como que pudiese haber apuntado en algún momento al profesionalismo. Pero aún así le gustaba competir, le gustaba hacerse parte, le gustaba ayudar en las competencias, entonces siempre estábamos juntos y me permitió acompañarle, conocer a sus compañeros de equipo, etcétera, pero nunca tuve esa como presión, sino que solamente orgullo de mi hermano mayor de estar ahí, de estar en la competencia, ser competitivo. Y también tuve un proceso diferente, porque como que recién a los 16 17 años, como que se empezaron a ver luces de que podía jugar o ser profesional. Antes de eso, no sé, de los 11 a los 16 la verdad que las opciones se veían como bien lejanas. Entonces tampoco como que era muy no había mucha presión ni mucha como expectativa a qué es lo que yo podía hacer. Entonces, como que fue bien relajado en eso. No tuve
padres que me expusieron o que me traspasaron exigencias, expectativas, ilusiones o un sueño que no era mío, sino de ellos. Entonces, eso fue muy bueno. Pero sí, obviamente, en algunos momentos, como niño, digamos, me di cuenta de que, claro, me tocaba que a veces yo viajaba de un lugar a otro y veía a los papás de mis compañeros. Me pegaba a ellos, los saludaba, trataba de ser como un buen compañero y también de que un cabro, un niño sano, de tratar de acompañarlo y que poco que escuchar y compartir con ellos, pero obviamente me hubiese gustado que mi familia me hubiese acompañado. Entendía y lo tenía súper claro que a veces no podían, o sea, no había ningún problema con eso, pero obviamente me hubiese gustado. Entonces, como que creo que a veces uno, en la sociedad que vivimos el día de hoy, hay mucho como de culpabilidad, como, uy, no pude estar, y la verdad que a veces se puede, a veces no, y se acabó ahí, no es más que eso. No nos hace ni mejores ni peores, ni tampoco vamos a alcanzar la perfección. Yo creo que tú lo ves más que yo, pero se busca mucho la perfección en todo y como que ya no se nos permite equivocarnos. Y bueno, con lo que hablamos justo antes cuando empezamos, en el emprendimiento está como permitido equivocarse, y hay que equivocarse, si no, no se aprende. Cuando estamos desarrollando Claro, cosas nuevas, es la única forma. totalmente, totalmente. Y bueno, y fíjate esto, yo que veo tantos chicos en la semana, yo tengo todos los ángulos. Yo tengo unos deportistas Claro. que aman que su mamá las vayan a ver competir, pero papá no. Otros aman que vayan los dos y otros no quieren que vayan ninguno. Entonces, ¿qué está detrás de eso? Es que desde dónde están acompañando. Porque al final Es las que ahí personas, es. ajá, ahí está el punto. Uno dice, bueno, pero es que yo siempre estuve allí. Ah, pero ¿cómo estuviste? ¿Cuál era tu energía? ¿Qué estabas transmitiendo? ¿Qué estabas proyectando de ti hacia tu hijo? Hay otros que dicen, bueno, yo prefiero que mi papá y mi mamá no estén porque me suman a una presión que ya yo tengo. Entonces, desde esa visión, desde esa perspectiva, es que la familia es súper importante en el proceso, siempre y cuando sepamos cómo lo estamos acompañando y desde dónde. A mí me encanta esa palabra, esa pregunta, ¿desde dónde? Porque es un lugar interno, no es un lugar externo. Es un lugar que donde los papás se pueden mirar hacia adentro y dicen, ¿cuál es el impacto que está teniendo mi acompañamiento en ese proceso deportivo? Tú también hoy día, acompañas a estos chicos, a chicos que se están formando en el baloncesto, pero también en este acompañamiento de, como desde como un mentor, ¿cierto? Sí, lo he hecho, a ver, no lo hago como individualmente todavía, me encantaría, creo que tengo que desarrollar un poco lo que hablamos en el emprendimiento. A mí me gustaría tener algo como súper estructurado, súper armado, perfecto, y que eso fuese como replicable, escalable, etcétera. Pero justamente aquí hay que aprender a equivocarse, hay que ir probando, y sí, lo he hecho como con hartos niños colectivamente, al mismo tiempo, son conversaciones, charlas, lo que preguntan. Y lo más divertido que me ha pasado últimamente es que a veces en ciertas áreas no es solamente me preguntan basquetbolistas, sino que me ha tocado en algunos colegios con varios deportistas, me preguntan del vóley, de judoka, de handball, etcétera. Porque si bien técnicamente son distintos, las situaciones que pasan, no sé si mentales, pero de emociones que se viven son muy parecidas. Y un poco me gustaría, claro, seguir haciendo esta línea de acompañar a los niños y a los jóvenes que están en esto, porque es la forma de que nosotros preparemos jugadores o deportistas de alto rendimiento. Hace 2, 3 días, no sé si viste las declaraciones del entrenador interino de la selección chilena de fútbol, como que cuestionaba un poco que a los 18 años no habían jugadores preparados para estar en el profesionalismo aún. Y es una deuda de todos. Y a veces puede ser un tema físico, yo diría que técnicamente no debe ser, o sea, debe ser un tema más físico y que probablemente viene desde la mentoría, desde las asesorías, desde la consultoría y a veces también desde lo mental. O sea, desde lo mental no solamente de cómo ellos reaccionan ante la adversidad, sino que también cómo se proponen llegar a ciertos lugares que muchas veces, quizás tú lo ves en los coaches, pero ¿qué me falta a mí? ¿O dónde puedo yo? ¿Tengo esta fortaleza? ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo llego? ¿Cómo soy un aporte? Porque probablemente nadie se lo cuestiona. O sea, yo creo que una de las cosas más lindas que le pasa a los entrenadores es cuando los jugadores le dicen, profe, ¿cómo puedo jugar más? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Y yo lo hago y podría jugar más. No, profe, ¿por qué no juego?
Que a veces es como bien simple, es súper fácil de preguntar eso, pero no te va a llevar solamente preguntarle al profe o decirle quiero jugar más, sino que hacerlo cómo. Entonces, creo que ahí se puede construir algo interesante donde los niños estén más preparados, los jóvenes. Y lo que tú dices, o sea, yo creo que es súper importante desde dónde y con qué tipo de energía acompaño yo a mis hijos en el deporte. Súper importante llevarlo, súper importante llevarlo. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que es un jugador chileno-argentino, me decía, yo veté a mi mamá de la cancha. Solo mi papá podía ir a verme desde los 15 a los 18 porque se volvía loca, gritaba mucho ni siquiera me ponía presión, me ponía incómodo yo estando dentro de la cancha. Y es verdad, no siempre vamos a estar como contentos, felices, aplaudiendo. A veces le va a tocar ir a ver a un niño que va a perder. Yo he visto a mi hijo juega al fútbol todavía, pero que perder 7-0, 8-0, da lo mismo. Eso no es problema. Pero el problema es traspasar esa presión, esa ansiedad que nosotros tenemos de que les vaya, ojalá sean lo más exitosos posible. Y a veces yo aquí levanto la mano y un tirón de orejas con los papás. Algunos padres te preguntan, niños que tienen 10 12 años, ¿tú lo ves con condiciones como para ser profesional? Tengo idea. La verdad que Bueno, falta tanto tiempo que no nos pongamos presiones extra. Vamos paso a paso. mira, que bueno ese punto. Ese punto lo voy a profundizar mañana de cuando yo veo a mi hijo como un Excelente. negocio. Y fíjate, a mí me pasó, mi hijo mayor, cuando tenía 4 años, empezó a jugar béisbol en Venezuela. Un gran talento, nació con muchas habilidades para el deporte. Y de hecho fue como mi motor para yo continuar haciendo o para yo dedicarme a esto en el deporte infantil y juvenil. Y bueno, está cumpliendo años hoy, hoy está cumpliendo 15 años. Y ya él cuando tenía como 6 años, él salía del juego de béisbol, así como tú decías, le podían haber metido 10 15 carreras y él salía tranquilo. Que yo le fui inculcando ese sentido de disfrute desde muy pequeño, cuando niños, estamos hablando de 6 7 años, así que tú decías, frustrado, pero no por el resultado, sino por lo que le iba a decir papá o mamá al salir del partido. Porque al final, con la inocencia que ellos tienen, ellos no están conscientes si ganaron o perdieron o cuál es el impacto que tiene esa pérdida, pero sí están muy conscientes el temor que pueden empezar a sentir o esa emoción incómoda que le va a generar cuando salgan del juego y papá los mire con cara de pocos amigos. Entonces, en ese sentido, por supuesto, llega un momento cuando ya eres adolescente que empiezas a tomar decisiones, prefiero que no estés. Entonces ahí viene el sentimiento de culpa de los papás que hice mal y todo eso. Y, y ahí viene la desertación, porque sí, en algún momento se van a cuestionar, en la etapa de la adolescencia se empiezan a cuestionar un montón de cosas y ahí es donde viene la encrucijada. Sigo por aquí, por mí, o me voy porque ya no aguanto como la presión que yo tengo en este caso. Gerardo, ¿y algún caso que tú conozcas que gracias a los padres, yo tengo muchos, pero me gustaría escucharlo de ti porque yo no llegué al alto rendimiento, no jugué profesional. Eh, ¿Alguna experiencia de algún compañero tuyo, alguna, sin nombrarlo, por supuesto, que haya tenido un impacto o que no haya llegado a donde quiso llegar por no encontrar ese pilar en casa que lo acompañara desde un lugar más correcto? Sí, te diría que, como, sin personalizar, yo creo que a veces como que se repiten patrones muy parecidos. Y también hay jugadores deportistas que si bien tienen todo el talento, definitivamente no están como dispuestos a, a sacrificar o a dejar de lado como este costo de oportunidad de otras cosas que son a distintas edades. Entonces, como que siento que a veces que no hay que demonizarlo, son decisiones, hay que un poco avisar al niño o joven de poco, no las consecuencias, sino cuál es el camino que va a seguir y qué es lo que va a tener que dejar, o qué es lo que no va a poder continuar, digamos, al tomar esa opción. Pero sí, muchos compañeros con grandes talentos se perdieron por dos cosas. Una, por tomar malas decisiones en cuanto a apresurarse en adelantar procesos. Eh, y también hay compañeros que lo dejaron de hacer justamente porque se cansaron de la presión
de los padres, como de esa intensidad o ganas de que les vaya bien. Y ni siquiera porque en el básquetbol, a diferencia del fútbol, estamos súper reales, no es un negocio, quizás se puede vivir del básquetbol, sí, pero no es que vas a salvar una familia completa. Entonces, hay mucha expectativa. En el caso, yo les puedo contar, por ejemplo, las mayores frustraciones que tuve en el año 2008. Yo tenía 17 años, ya estaba listo para pasar a un nivel un poquito mayor de jugar en un primer equipo, digamos, con los adultos, los grandes profesionales. Y mi entrenador de ese momento me permitió entrenar con el equipo adulto, pero no, no jugar. Me dejó jugando como con una categoría inferior que se podía. Y me acuerdo que me miró, me probó unas 2, 3 semanas, me miraba hasta que un día me dijo, ¿qué te pasa? Yo en esas cosas era bastante respetuoso, pero andaba enojado, o sea, molesto. ¿Y por qué te lo digo? Porque a veces hay entrenadores, en este caso Manuel, mi papá todavía no vivía en Valdivia, y mi hermano ya estaba fuera de Valdivia, vivía con mi mamá, entonces tampoco que, mi mamá no hizo nunca deporte, entonces tampoco era una persona como para preguntarle qué puedo hacer Claro, o aconséjame. Si era del colegio, seguro que sí, pero en otras cosas no. Entonces, en eso, como que agradezco que no se metía, pero en otros momentos, claro, servía un poco de acompañamiento o quizás por último que me entendiera y me diera un consejo de qué podía hacer. Gracias a del universo, digamos, teníamos al destino, teníamos a Manuel, que es el entrenador de la selección chilena en este momento, y le fui a preguntar, oye, ¿por qué? Entonces me explicó que no había que adelantar los procesos, que lo que a mí me faltaba era ser líder de un equipo, empujar el carro de un equipo, tener la responsabilidad de ser el alfa, digamos, el jugador importante, porque nunca en toda mi trayectoria de juveniles lo había hecho. Si no pasaba por esa etapa de liderar, no iba a poder ni liderar mi persona en un equipo adulto donde me iba a tener que enfrentar muchas adversidades, porque iba a tener que ir pasando etapas en las cuales no me iba a sentir cómodo, porque era normal. Bueno, desde ese día, con esa conversación que podría haber durado 5 minutos, me quedó súper claro, no necesitaba más explicaciones que eso. Entonces, me quedó súper claro que si lograba pasar ese primer momento incómodo, después iba a poder quizás jugar y empujar un poco mi carrera hacia ese lado. Y el último ejemplo, para no alargarme tanto, te voy a dar de un jugador chileno que está en la Euroliga, hay uno solo, se llama Sebastián. Y hace unos días atrás me contaba que él agradecía al papá que tuvo, que siempre lo acompañó desde su vereda. Lo invitaba a jugar, lo motivó. Sebastián es su quinto hijo y es el único que jugó básquetbol. Y me decía, y un día mi papá, como se dice en inglés, no estaba never too high, never too low. Nunca tan ni abajo ni tan arriba. Su temporada fue difícil en Euroliga. No jugaba, no jugaba, no jugaba, no jugaba. De los 32 partidos, si no me equivoco, que son 10 no lo citaron al principio. Y un día, y siempre hablaba con su papá, su papá le decía, mira, tranquilo, enfocado, las competencias están, etcétera. Porque el papá igual había sido jugador, entonces tenía esa ventaja. claro, Y un día le dice, papá, viejo, hoy voy de titular en Euroliga. Me puso, ok, qué bueno. Que es como una reacción un poco atípica. Yo me la cuestionaba si era mi claro. hijo y diría, chuta, te felicito, qué Qué bueno, como que te lo bien, ganaste. claro. Sí, bien, o sea, alegría. Pero él me comentaba, me decía, para mí fue súper importante porque sentí una validación, que cuando no jugaba era el mismo y ahora que jugaba titular era la misma persona. Como que la persona no cambiaba, solo mi lugar o el rol que habitaba en ese momento era otro. Pero me lo había ganado no ahora que era el titular, sino cuando estaba mascando piedras y súper difícil el momento y cuando no estaba jugando. Entonces, creo que la mesura, la calma o mantener un poco el equilibrio, lo cual es súper difícil para los seres humanos, es como la clave cuando uno está apoyando a un deportista, a un joven deportista. O sea, yo creo que hace unos días vi un video, no sé si tú lo viste, seguro que sí, como que, ¿qué decir en el camino de vuelta a la casa después de un partido? Nada. Nada, nada. No iniciar ningún tipo de conversación a menos que haya un tipo de conversación. No empujar una conversación. Entonces yo creo que por eso como que conecté y a pesar de que yo como te decía, cuando lean el prólogo del libro, yo comencé con la psicología deportiva, si bien bien joven, pero como que la tomé en serio, no solo grupal, sino que individual el 2016, por ahí. Si hubiese tenido ese tipo de ayuda o ese tipo de conocimientos del área, o de que me podían apoyar desde ahí, seguramente mi carrera, sobre todo mi carrera universitaria, donde más me costó, donde más mal lo pasé, hubiese sido diferente.
Entonces, creo que es súper importante, primero, no demonizar al que va al psicólogo y después, si va a un psicólogo deportivo, no minimizar el rol de la familia y sobre todo tratar de ir aprendiendo, porque al final tenemos que siempre estar en constante entrenamiento y mejorando. Y creo que el libro te da la oportunidad de conectar con situaciones que a veces le has apuntado o lo has acertado y a veces no lo has hecho bien, pero ya, bueno, ya pasaron, nada es perfecto, Claro. entonces tratar de corregirlas para adelante. Mira, qué brutal, bueno, y ahí comentaron, qué brutal Sí. conversación, dice aquí. Mira, y yo siempre digo que es una triada, alineado a lo último que estabas diciendo. Siempre es, muchos padres, muchas en familia piensan que yo te entrego a ti, a mi muchacho, y bueno, y lávale el cerebro, que no es así, es una triada. Por eso es que mi trabajo, yo en mis redes le hablo mucho a los padres, pero trabajo muy cerca con los deportistas, porque al final es casa, el deportista y todo lo que conforma ya su entrenamiento, todo lo que conforman su ecosistema ya en la práctica. Entonces, esa triada es como una pata, es como una mesa. Si falta una de esas patas, la mesa se va a caer, se va a tambalear. De repente, si hay más fuerza de un lado, puede tener un equilibrio, pero en cualquier momento se va a caer esa mesa. Entonces, y con lo que tú decías también hace un ratito, se ha, se ha dejado a un lado la importancia del trabajo mental y emocional en el deporte formativo, en el deporte infantil y juvenil. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a profesionales o cuando le toca dar el siguiente salto, y ahí voy a tocar un punto que quiero que me cuentes un punto ahorita. Porque el deportista de alto rendimiento llega un momento que se tiene que desconectar de su familia. O sea, llega un momento que mientras que va subiendo las exigencias, tiene que tomar decisiones, como tú decías. Entonces, esas decisiones van a tener un impacto lo que viene luego de esas decisiones. Entonces, si mi proceso ha sido acompañado con esta figura mental emocional, sea el psicólogo, sea el coach, sean ambos, porque a veces ambos hacen un trabajo muy bueno, mi casa, más lo que yo haga en mis entrenamientos, esas decisiones cuando lleguen van a ser las mejores decisiones. Ahora, la mayoría, y esto aplica creo que en toda Latinoamérica principalmente, porque en Europa sí le empiezan a hacer un trabajo mental y emocional a los deportistas desde pequeños y la diferencia se ve en los resultados ya profesionales en diferentes deportes. Pero en Latinoamérica la mayoría y ese es como el sistema, eso viene desde arriba, no le dan la importancia a eso. Y yo lo comentaba en mi charla TED en diciembre que esto tiene que venir de las familias, instituciones, academias y hasta los gobiernos que inviertan en eso. A nosotros nos pasó algo increíble ayer justamente, en el momento que estamos haciendo este live, los que ven la grabación, fue ayer 9 de septiembre, la eliminación de la selección de Venezuela del Mundial. Una, una, un juego que pudo haber terminado totalmente diferente, pero jugadores profesionales que después de la media hora mentalmente estaban derrotados. ¿Por qué? Porque vienen haciendo un trabajo mental y emocional, pero ya después de profesionales. Entonces, es más desafiante, es más complicado trabajar la mentalidad de un adulto que de un niño, un joven deportista. Yo le decía ayer a mi esposa, Es igual que cualquier músculo, sí, exactamente igual. totalmente. Y ayer en la conexión con mi esposa, yo decía, imagínate un chico ahora de 12 13 años trabajando esto, que cuando dé el salto, no sé, 5 años después, 8 a 7 años después, ya tenga trabajado toda la parte mental y cuando esté ya en las grandes ligas, en la candela, tiene una ventaja muy grande. Y eso es lo que hace el fútbol europeo, eso es lo que hace el baloncesto de Estados Unidos. Desde pequeños no empiezan a hacer eso. Entonces, y más, como decíamos al principio, más si estás en proyección a ese alto rendimiento, ¿cómo vas a dejar un lado, cómo vas a dejar un lado eso? Eso es que en este libro, mira, yo dejé todo. Este libro son casi 400 páginas el que lo compré en físico, pero es que son dos libros en uno, porque son seis capítulos para los papás y 6 capítulos para los hijos. Entonces, yo dije, ¿será que los saco separados? No, los voy a sacar juntos para que haya esa conexión entre la familia, de que yo lo agarre y después suelto y te lo doy. A ti, hijo, a ti, hija. Este, y ese es como el propósito de este libro. De los que están aquí conectando, hoy termina la preventa en versión digital. Ya también está disponible en Amazon la versión libre, física.
Y el sábado es el lanzamiento. Así que pendiente allí, los que quieran el libro, dejen un comentario que y les mandamos la info. Gerardo, eh, en estos últimos minutos, yo te comentaba que cuando vamos a pasar al alto rendimiento, bueno, cuando vamos, no, pues yo no llegué ahí, pero los que van a pasar, hoy tengo muchos atletas de alto rendimiento, cuando toca la decisión, a ti te tocó irte del país, a ti te tocó Ujú. irte a Estados Unidos. Esas decisiones sí o sí tienen un impacto, hay un quiebre emocional. Esas decisiones son, no cualquiera las toma con valentía y con la responsabilidad que eso se necesita. ¿Qué tan importante, aquí vamos a entrar con el tema central de este live, de la familia? ¿Qué tan importante desde tu experiencia y lo que viviste, porque tú fuiste a un nivel más de élite allá en Estados Unidos y por supuesto te rodeabas con pura gente de ese nivel? Así que tan importante, sobre todo a ti que te tocó migrar, yo acá en Chile trabajo con varios migrantes y tengo deportistas en otras partes, ¿qué tan clave es ese pilar de la familia al momento de tomar esa decisión de decir, mira, o te tienes que ir de país, te tienes que ir de ciudad, ahora viene, ya no te puedo ir a ver los entrenamientos, ya no, quizás te puedo ir a ver a jugar una vez cada 2 meses? ¿Qué tan importante es eso? O sea, ¿cómo siembra la familia ahí desde tu experiencia para que el deportista realmente evolucione y que, no, y que esa emoción y esas voces mentales que sí o sí van a aparecer puedan llevarla de la mejor forma? Sí, a ver, creo que en estas cosas entra mucho a jugar quizás las palabras, o las palabras, digamos en plural, las confianzas. Creo que eso es lo primero. Después, conceptos que yo estoy seguro que tú pasas en la mentoría y el coaching con los niños, que es la autodeterminación. Quizás yo las conocí más tarde, casi a los 25 años, pero estoy seguro que quizás no era ni mi autoconfianza ni mi autodeterminación. Era la confianza que yo tenía en que podía irme, que iba a mejorar, y la determinación y las ganas que tenía de que ese era el camino el cual me iba a permitir. Yo me fui a Estados Unidos buscándolo. A ver, les cuento, yo iba la primera vez en el 2008, pero eh, estaba justo en ese proceso en este equipo que estaba liderando, que era el responsable un poco del equipo, que era el capitán, era el jugador más viejo, uno de los mejores jugadores. El otro era Franco Morales, tenía bastante ayuda. Franco Morales, uno de los mejores jugadores de Chile. Y, y no viajé a Estados Unidos, fui a comunicar a un colegio que iba a viajar, que no, que me bajaba del viaje. Lo cual es súper poco común. A los 16 años me estaba bajando un viaje a Estados Unidos que eran 3 semanas, etc. Y mi hermano mayor no estaba tan contento. Pero yo lo hablaba con mi mamá y con mi entrenador, que un poco la responsabilidad que yo tenía de compromiso no era con este equipo que me invitaba un poco para hacer un número, para tener un par de jugadores mejores, pero en general mi compromiso era con mis compañeros y mi grupo, que era el plantel al que pertenecía. O sea, como que tendí un poco también el tema del compromiso y la responsabilidad. Y también para sentirme bien conmigo, que eso es lo que donde yo quería estar. La decisión fue mía. Y las oportunidades se las genera uno. Después, 2 años después, ya había estado, tenía 16, imagínate, me tuve que bajar. 2 años después ya estaba en la selección adulta, el 2010. Y ahí tomé la decisión de irme porque sabía que si no salía de Chile no iba a mejorar como para ser un jugador más importante de la selección, que era lo que yo quería. Mi objetivo era ese. Y obviamente a mi mamá no le pareció nada bien. Ya primero se me había ocurrido ser jugador profesional de básquetbol. Entonces mi mamá como que se agarraba la cabeza y los pelos y decía, ¿qué hice mal? Después de eso se me ocurre irme a Estados Unidos. Y me contaba con todo el apoyo de mi hermano y mi papá. Entonces sabía que tenía por lo menos un cierto porcentaje que me estaba apoyando. Mi mamá Claro. estaba tranquila, quería que estudiara. Y es un compromiso que asumimos y que yo terminé. Terminé de estudiar, me recibí en Estados Unidos y en Chile. Pero sí. eh, Fue muy importante la confianza que tenía mi familia en mí, de que me iba a poder comportar y que me iba a estar a la altura de estar a no sé cuántos kilómetros a un avión que está a 12 horas, digamos mínimo. Entonces, eso, y creo que eso me ayudó mucho el rol de que mi familia, a pesar de la disfuncional que fue, siempre tuve muchas responsabilidades en la casa. Entonces, pues, al mostrarme responsable, creo que fue como la autorización a que lo podía hacer. Después, deportivamente, creo que
claro, mi papá, mi mamá y mi hermano no me pudieron ver nunca jugar en Estados Unidos, solamente por video. Mi hermano solamente me fue a ver dos veces, de los 4 años que estuve. Pero siento que fue importante saber que contaba con ellos, saber que a pesar de que no podían estar físicamente, estaban preocupados, no es que me se olvidaron de mí, digamos, pero lo previo, justamente a ver, sin importar todo lo difícil que haya sido en mi formación, sabía que contaba con ellos independientemente de que estuvieran o no, porque a veces nosotros como que nos castigamos porque no estamos físicamente en un lugar. A veces nos vamos por trabajo, porque hay otras actividades, etcétera. Pero si estamos presentes en la medida que podemos, siempre estamos como preocupados y también concientizados de lo que está haciendo alguien, yo creo que nosotros no lo entendemos. Ahora, tratar de como englobarlo, cuando yo tomé la decisión de irme, obviamente no fue una decisión solo mía, porque involucrada deportivamente tenía la opción, tenía una beca deportiva, necesitaba plata y el dinero para el pasaje, que fue lo único que gasté básicamente. Después ya trabajé en Estados Unidos, pero necesitaba ese como compromiso, confianza y también acompañamiento de todos en mi familia. Entonces, cuando lo logré, chuta, nos tratamos de acompañar lo más que se podía, pero siempre no lo vi como algo malo. De hecho, cuando bueno, 2020 en pandemia, ya tenía un hijo, ya estaba casado con Jaira, y fui a jugar a Argentina en plena pandemia, que igual era como medio, no cuestionable, pero también era un sueño para mí jugar en la primera división de Argentina y haberlo logrado, independiente de estar acá o no, encontraba que era como toda una posibilidad. Entonces, el que tiene que tomar el salto tiene que tener solamente la confianza en la autodeterminación, conceptos claves, para hacerlo. Y si voy a ir, no a medias, entender que son esfuerzos, no sacrificios. ¿Cachai? La gente que trabaja a las 5 de la mañana hace sacrificios. Nosotros nos toca hacer esfuerzos potentes, grandes, pero con un objetivo claro. Que si el objetivo está y lo estamos buscando, bueno, vamos para adelante. Si no, a medias, la verdad que a veces no resulta. Yo lo he visto en el fútbol, lo vi con muchos compañeros míos que eran eh, de universidad, pero que eran chilenos futbolistas, y vi que el nivel de compromiso no era tal porque las becas no eran tan potentes y tenían mucho que dependía del sacrificio de una familia. Entonces, como que sentía que en básquetbol había que matarse para poder tener una beca de esa. Mm, Y en otros deportes a veces es un poco más fácil. En el caso tuyo, que eres venezolano, yo también tuve hartos amigos venezolanos y dominicanos y panameños que estaban jugando pelota, béisbol. claro. Pero, y también lo tomaban con ese mismo grado de responsabilidad. De hecho, los mejores jugadores de esos equipos eran los centroamericanos. Entonces, creo que es una decisión importante que a veces se tiene que tomar a temprana edad, pero que pasan dos cosas. Que hay que estar convencido y que si las cosas no salen como uno quiere, bueno, habrá que buscar un plan B. Pero primero ir convencido de lo que uno va a hacer. Si vaya a media, la verdad que te come la máquina porque el deporte en Estados Unidos es una moledora de carne. Ya sea porque alguien se lesiona o porque alguien no está con las aptitudes o con las habilidades adecuadas. Y para eso es lo que mismo que ojalá lo puedas leer, yo lo comentaba en el prólogo. Hay que estar muy preparado mentalmente. A veces uno dice fuerte, no, a mí me gusta decir entrenado para poder salir de las cosas complejas y volver a enredarse, o cuando todo va muy bien, no nublarse por el éxito, sino que mantenerse con los pies en la tierra y seguir trabajando, porque es la manera. Entonces, pero justamente, o sea, el músculo de la cabeza, el cerebro, se entrena desde edades muy tempranas y eso te permite ser mucho más adaptable, mucho más flexible. Si no es así, es como alguien que en Chile deportivamente empezamos a construir cuerpos profesionales como a los 16 17 y ya es muy tarde. Claro. En otras partes del mundo empezamos a construir cuerpos profesionales a los 13 14 años, que es la edad ideal también para preparar, empezar a conocer lo que es el entrenamiento mental más que solamente la salud mental. Mira, mira, qué potente. Esta última parte la debe conocer, debe llegar al mundo entero, porque hoy hay yo digo, a una nueva pandemia en el mundo de los jóvenes, adolescentes o preadolescentes, que se llama la perecitis. Los deportistas tienen, yo no sé, yo me imagino que es el mismo proceso que tienen todo tan fácil, tienen todo a la mano, a diferencia de nuestra generación. Bueno, yo soy mayor que tú, yo tengo 44, pero
nosotros no tuvimos las cosas tan fácil a la mano, ahora todos tienen a la mano un clic. Yo creo que la misma compensación de los padres de nuestra generación, queriendo compensar lo que no tuvieron, tratan de darle a sus hijos desde su carencia y por supuesto eso le activa la pereza. Tú decías algo, yo era súper responsable, aprendí a ser responsable desde pequeño. Y para mí el deportista de alto rendimiento necesita ser responsable desde lo más sencillo, desde te tienes que parar temprano a ir a entrenar, a organizar tu mochila y meter lo que tengas que meter. Pero yo tengo deportistas que literalmente tienen 16 años y tienen que esperar o no van. Es que no fui porque no me vinieron a buscar. Es que llegaron al entrenamiento y se le quedaron los zapatos, se le quedaron los patines, se le quedó el casco. Entonces, ya eso son alertas que si en familia no las veo, mi hijo tampoco las va a ver, que todo empieza en casa. Como lo digo nuestros hijos están literalmente replicando nuestras conductas y nuestras acciones. Y de estos temas yo profundizo mucho en el libro, de cómo ser un espejo emocional, de cómo acompañar sin invadir, que era el otro punto que tú mencionabas de la experiencia de tu amigo allá, el otro jugador profesional. Entonces, todo este tipo de herramientas, aquí tengo, ¿viste? Yo tengo otra responsabilidad después de los 40 de acompañar a este ser desde un lugar diferente. Entonces, resumiendo todo lo que tú dices, personas que tengan responsabilidades de pequeño, la mayoría viene porque han hecho un trabajo en casa, han hecho un trabajo en casa. Sí hay sus excepciones, por supuesto. Hay personas yo tengo papás que me dicen, yo no sé cómo mi hijo es tan organizado porque yo soy un desastre. Bueno, no sé, le salió premiado. Pero la realidad es que la mayoría, la disciplina viene eh, transmitida por los padres, por la coherencia de los padres, la determinación también, qué cosas estoy logrando yo como papá y qué cosas le estoy transmitiendo a mi hijo. Y con esto voy a cerrar este punto. Fíjate algo, la mayoría de los padres o madres que me llegan a mí para que los apoye con el tema de la disciplina de sus hijos, que al final ellos entran a los procesos conmigo y tienen acceso a la escuela y a la comunidad para padres que yo tengo. Los que tienen el trabajo, los que llegan por la búsqueda de la disciplina y que sean constantes, son los papás que menos interactúan en la comunidad. Entonces, eso a mí me da mucha información, eso a mí me da un mensaje. Si yo como papá no me estoy comprometiendo también a integrar lo que tengo que integrar, de herramientas que me están regalando allí, que me están brindando, por supuesto, mi hijo indirectamente también está viendo mi conducta y a lo mejor le va a costar comprometerse y ser disciplinado. Entonces, todo parte de observarnos nosotros en casa, cómo estoy acompañando yo, qué estoy diciendo, qué estoy pensando, qué estoy pensando, qué estoy diciendo. Y dije, mira, estoy en sesión, ¿qué quieres? Toma. Entonces, desde que nosotros nos observamos, nos vamos a poder dar cuenta cuáles son los resultados que está teniendo nuestros hijos también en el deporte. Con eso quería cerrar porque es un tema de coherencia. Y si aquí en el live o después en la grabación están viendo los padres, es como que mírense, mira, autoobservarse y diga la forma como mi hijo o mi hija hoy se está comportando, los resultados que está teniendo, qué tanto de eso yo se lo he transmitido. Y es un tema de reflexión. Si estoy siendo coherente con lo que quiero que mi hijo logre, si estoy siendo coherente con lo que mi hijo piensa y sienta y actúe, una observación es como una tarea para nosotros los padres. Y ya para cerrar, Gerardo, un tips o un consejo, una frase que tú le pudieras decir a los padres eh, para que ese primer paso que ellos pueden hacer con sus hijos. Algo que te dice, mira, si tienes hijo deportista, yo te diría, este es el primer paso que puedes hacer. Yo, mira, para mí, bueno, tengo un poco la ventaja de, digamos, de haberlo hecho, pero creo que una de las cosas más importantes
Está mirando acá la cámara del computador, tengo que mejorarla. Eh, pero sí, yo soy bien disperso, pero sí, creo que una de las cosas es aprovechar todo lo bueno del deporte para que los niños crezcan. Y cuando ya te toca un niño que va apuntándose al alto de rendimiento, para mí una de las cosas más relevantes es aprender a observar, aprender a escuchar y después de eso empezar a interactuar. Entender un poco cuáles son las dinámicas, porque hay muchos niños que van muy acompañados a las canchas, a los entrenamientos, los papás están en todos lados, pero están o entrenando y ellos no son entrenadores, o están jugando y no son los jugadores. Entonces creo que invadir esos espacios es muy peligroso porque es ahí, creo yo, donde se generan las mayores deserciones de los niños. Entonces, si lo tenía que definir, ojalá una palabra bien potente o un poco como más una cuña, sería como primero observar, después escuchar y por último interactuar para saber de qué estamos hablando. Y creo que desde ahí, desde ese lugar que el día de hoy a mí me toca, digamos, desde donde está sentado en una galería, empezar a ver cómo funcionan las cosas, pero no meterse entre medio de los trabajos de otro o del lugar de otro. Desde el lugar que nos toca hay que ser un aporte, entonces hay que ser cuidadoso para no invadir donde no debemos y sobre todo para no colapsar a nadie que lo que queremos es que sigan haciendo deporte. Yo creo que todos como padres queremos que nuestros hijos hagan deporte. En el caso de que nosotros queramos tener un hijo o un medallista olímpico y nuestro hijo no lo quiere ser, la verdad que no hay cómo forzarlo. Lo único que hay que hacer, efectivamente, es llegar y acompañar. Creo que esa es una de las mejores cosas que uno puede hacer, acompañar, estar presente físicamente y también como en el espíritu. Y por último, dejar que sean felices. Yo creo que esa es una de las cosas que a veces nos olvidamos. Queremos que sean buenos deportistas, que sean súper exitosos, que estén entrenados súper bien mentalmente, físicamente, que sean técnicamente buenos. Pero no nos preocupamos si nos están pasando bien o no. Totalmente. Mira, me encanta porque tuviste observar y escuchar son herramientas claves del coaching, que la mayoría se las saltan, la mayoría reacciona y después yo dije eso, yo sí, no. A veces no tienen que decir nada, pero su corporalidad ya habló más de lo que tenían que decir. Genial. Bueno, contento de estar acá, de esto hoy, que cierra la preventa. Vayan, métanse en Amazon, escriban Tomás Lozada y ahí van a ver la preventa. Hoy a las 12 de la noche, hora de Chile, cierra la preventa, ya entra al precio normal. Ya la versión tapa blanda también está disponible, la compren en un clic, le lleguen 12. Los que están en Chile, compran hoy y le lleguen 12 días el libro, rapidito. Ya después, en próximos días, vamos a tener ya aquí en físico y vamos a hacer otras cosas, pero hoy lo pueden comprar en físico. Los que están en Estados Unidos los compran hoy y les llega mañana. Así que eso es súper rápido. Y por supuesto, el sábado, aquellas personas que se quieran conectar este sábado 13 a las 12 del mediodía hora de Chile, a las 11 Miami, Caracas, a las 10 de Panamá, Bogotá, vamos a hacer una conexión maravillosa, invitados especiales, ahí también Gerardo nos va a acompañar un rato y vamos a hablar desde de la mentalidad y la comunicación profunda en el deporte y vamos a tener unos premios y unos regalos para las personas que ya hayan adquirido el libro y que puedan estar allí. Bueno, en vivo vamos a compartir esa información. Y nada, contento, Gerardo. Gracias por sumarte a este libro, a este hijo este nuevo hijo, a esta nueva semilla. Y tengo, yo siempre le digo a los deportistas que las expectativas a veces no son muy buenas porque si no logramos lo que queremos, la desilusión es más fuerte. Sin embargo, si aprendemos a manejar esas expectativas, gestionarlas y poner posibilidades, podemos llevárnoslas bien. Yo tengo muchas expectativas con este libro, le tengo mucha confianza, le metí toda mi energía allí y, y de verdad que es maravilloso. Las personas, los primeros lectores ciegos que uno tiene cuando uno está escribiendo un libro, que tú le pasas el manuscrito a algunas personas importantes. Una persona me dijo, este es el libro que yo hubiese querido leer cuando era adolescente y deportista. Entonces, ya ese mensaje, yo dije, Excelente. ya logré lo que yo quería. Entonces, así que bueno,
Si quieren saber más del libro, también me escriben por privado, me dejan un mensaje privado y les digo cómo pueden adquirirlo. Y bueno, nos vemos el sábado, Gerardo. Gracias por esta No, conexión, excelente. por ser el prologuista. Ya vas a tener tu obra también en tus manos. Y nada, a seguir haciendo el trabajo bonito que estamos haciendo para las futuras generaciones, ya que el deporte literalmente puede cambiar el mundo. Transforma vidas y Exactamente. puede transformar el mundo. De Entonces, todas maneras. nos vemos, Gerardo. Te mando un abrazo y bueno, No, ahí igualmente. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a estar sí, ansiosos por el ir. sí, seguimos ahí en contacto y saludos ahí a Así tu es. familia y un abrazo también. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao.